Una vez visto el método, con sus 4 reglas, vamos a ver cómo lo aplica Descartes para intentar conseguir conocimiento. Por eso vamos a ver cómo, aplicando la duda metódica, Descartes va a llegar a una primera verdad que es cogito ergo sum, pienso luego existo. Aplicando el método, como vemos, él tropieza con la duda de saber si lo que está creyendo conocer es verdad. La duda cartesiana decía que la duda cartesiana lo que pretende es llevar al conocimiento y no al escepticismo, o sea, llevar a conseguir la verdad, una primera verdad, a partir de lo cual podamos construir todo un sistema de conocimiento y no llevar a la conclusión de que realmente no podemos conocer. Tiene 2 características importantes esta duda metódica de Descartes, es que es sistemática y además es exagerada, es hiperbólica y pretende que sea exagerada precisamente para mostrar cómo, aplicando una exageradísima duda, podemos llegar aún así a una primera verdad. Esta duda cartesiana es una exigencia del método, hay que recordar que es una duda metódica y que estamos aplicando el método en su momento analítico, que si recordáis era la segunda regla del método, que aplicábamos cuando nosotros no teníamos esa evidencia que nos pide la primera. Para Descartes hay muchos motivos para dudar. Dudar de que tenemos conocimiento. ¿Y cuáles son estos motivos para dudar? Fundamentalmente 3. Por un lado, los sentidos muchas veces nos engañan, son fuente de equivocaciones. Por lo tanto, no podemos estar seguros de lo que nos van proporcionando los sentidos, de los conocimientos que nos van proporcionando los sentidos, y por tanto, dado, si recordáis, la duda es hiperbólica, exagerada, lo que vamos a decir es que precisamente como los sentidos a veces nos engañan, no vamos a tomar como verdadero ningún contenido que venga de los sentidos. Un segundo motivo para dudar es la incapacidad que podemos tener para distinguir el sueño de la vigilia. Por lo tanto, los contenidos de conocimiento que nosotros creamos tener pueden no ser contenidos propios de alguien que está despierto, sino simplemente de alguien que está soñando. Es una cosa típica de la época, estas confusiones entre sueño y vigilia. ¿Cuántas veces soñando nosotros nos asustamos, sufrimos, nos reímos y pensamos que los contenidos que están dándose en nuestra mente en ese momento son contenidos reales cuando no lo son, son contenidos soñados? Por último, lo que va a presentar Descartes como motivo para dudar es una hipótesis propia de él, a la que le llama hipótesis del genio maligno, y lo que viene a decir es que nos imaginemos que existe un diosesillo, un genio, un ser maligno que constantemente nos hace equivocar cuando razonamos. O sea que realmente ni siquiera la razón en esta, digamos, duda hiperbólica, exagerada, quedaría libre, porque nosotros no podemos estar seguros de no estar equivocándonos cada vez que funciona nuestro entendimiento. Vemos entonces que aplicando el método llegamos a que tenemos motivos para dudar, por lo tanto estamos ya dudando de todo lo que nos proporcionan los sentidos, ahí no tenemos verdad. De si estamos despiertos o dormidos, ahí tampoco tenemos verdad. Ya nos han quitado muchísimas verdades como seguras, como indubitables, y además nos está quitando un último paso que nos podría dar una cierta certeza en el proceso de conocimiento, que es que nuestra razón funcione bien, algo que es característico del racionalismo, pensar que sí, ¿no? O sea, sostener que sí que funciona bien. Por lo tanto, nos estamos quedando con todos los contenidos como dudosos. De ahí que, ¿cuál es el resultado de este proceso de la duda metódica? Lo vemos ahí, ¿cuál es el resultado? Pues
que hay una única idea de la que no se puede dudar, y esa es la idea que nos da la intuición de la propia existencia. El sujeto que piensa, mientras duda, mientras piensa, es. Por lo tanto, el resultado del proceso de la duda metódica es la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo. Teniendo en cuenta que este luego, a pesar de tener esta forma verbal, no implica una cadena de razonamientos, ya que es una intuición, y vimos que la intuición intelectual, es lo único que nos da evidencia, primera regla. Por tanto, estamos cumpliendo ya la primera regla, ¿vale? Evidencia, lo único que nos da evidencia, y esta evidencia es intuitiva, directa, ¿vale? Con esto, Descartes lo que hace es lograr la salida del escepticismo. Fijaros como dijimos antes, que él no pretendía dar una duda escéptica, ¿no?, como método para conseguir la verdad, sino que era una duda sistemática, metódica. Y con esto, precisamente, logrando la salida del escepticismo, va a conseguir el conocimiento evidente, cumpliendo entonces la primera regla, consiguiendo un núcleo de evidencia, luego de haber aplicado el análisis, que era lo que teníamos en la segunda regla, y que decíamos que al fin y al cabo la aplicación del método, ¿vale?, al tropezar con la duda, por lo tanto con ideas confusas, complejas, oscuras, hace necesario el momento analítico, que es lo que os decía antes, la segunda regla. Si miráis este texto de la Siuga, vais a ver precisamente lo que acabamos de explicar en la anterior diapositiva, que mediante el proceso de duda llego a la primera verdad, que es pienso, luego existo. ¿Vale? ¿Y cómo llego? Si os fijáis, aquí vais teniendo las flechas que os van indicando cómo se interpreta esto a partir de este texto, que parte, como veis ahí, de una suposición, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que supone en primer lugar Descartes? Porque no puede estar seguro, por eso hace la suposición, está aplicando la duda como método, ¿no? Supongo que todo es falso. ¿Qué es todo ese falso? Pues lo que dijimos antes, la evidencia, que no está la evidencia de los sentidos, el no saber si estamos despiertos o dormidos, e incluso, lo vamos a ver en un momento aquí con esto de Trampullero, la hipótesis de genio maligno. En primer lugar, entonces, supongo que todo es falso. Si todo es falso, entonces lo que sucede es que no hay nada cierto en el mundo. Ahora bien, en el mismo acto de dudar sobre la verdad de todo lo que está a mi alcance, en ese mismo acto yo llego a la intuición de que hay algo que es cierto, que yo soy. ¿Vale? O sea, pienso, luego existo. ¿Vale? Aquí lo vamos teniendo, ¿vale? Eso que os acabo de decir. Y aquí tenemos un momento en que llega a que es alguna cosa. ¿Y qué es esa cosa que es? Pensamiento. ¿Vale? Fijaros, que yo sea algo no depende de que sea cuerpo o de lo que capte por los sentidos. Realmente, lo que está haciendo Descartes aquí es eliminar todo lo empírico. El problema es que aquí lo volvemos a tener con el Trampullero, ¿vale? Este de aquí, que pueda existir, aún me queda esa duda. Y si existe un ser engañoso, que precisamente lo que hace es engañarme cuando creo que hay algo, esto no puede ser a nivel mental, a nivel del entendimiento, un problema. Porque si él me engaña, soy. Por lo tanto, puedo concluir, yo soy, yo existo, que es algo necesariamente verdadero, en tanto, vuelvo a lo mismo, evidente. ¿Vale? Volvemos al texto.
Dice: convencinme de que non había nada absolutamente no mundo, vale? E iso podíame levar a un problema, e que eu tamén fora nada. Xa vimos que iso non é posible. Non é posible esa dúbida. Agora ben, e se hai un trampulleiro, volvemos, que me engana sempre, non habería problema, o vedes. Aquí non hai dúbida de que eu son se él me engana. Aquí lo tenéis, lo que es aquí. Vale? Entón, teño que concluir esta proposición, que vai ser que a primeira proposición verdadeira que se atopa cando se aplica o método. Eu son, eu existo, e esta verdade é necesariamente verdadeira porque é, volvemos, evidente. Retomamos o tema, entón, de que son. Eu son, eu existo. ¿Qué soy? Soy algo, soy una sustancia que piensa. Soy una cosa que piensa. Aquí tenemos entonces la primera verdad. Existe la sustancia pensante. Lo volvemos a ver aquí en esta diapositiva, que vendría a ser un resumen de lo que sucedió en la anterior, al analizar el texto, ¿no? Cómo se fue desplegando el proceso y qué es lo que habría que hacer si tenemos que comentar ese texto. Aplicando su método, ¿cuál era su método? Las 4 reglas: primera evidencia, segunda análisis, tercera síntesis, cuarta comprobación. Yo tropiezo con una evidencia que es total, absoluta, indubitable. Pienso, luego existo. Con esta evidencia absoluta, lo que puedo hacer es escapar de la duda, porque acabo de encontrar una primera verdad. ¿Por qué sé que es verdad? Porque es una idea clara y distinta, luego es una idea evidente, por lo tanto cumple la primera regla. Y por tanto, si es evidente, la puedo tomar como verdadera. Con esta primera verdad, en medio de todo el mar de dudas que teníamos en la aplicación del proceso, de duda metódica, donde parecía que no nos podíamos agarrar a nada, él encuentra, con esta primera verdad, algo sobre lo que fundar el edificio de la filosofía, o sea, el edificio del saber. ¿Y en qué consiste este edificio del saber? En algo que él asimila a lo que es el árbol del saber o el árbol de la filosofía, con unas raíces constituidas por la metafísica basada en el concepto de sustancia. Nosotros ya hemos encontrado una sustancia existente y hemos utilizado este concepto, ¿vale? Por lo tanto, la primera verdad es una primera verdad que nos da la sustancia. La raíz va a ser la metafísica cartesiana, basada en el concepto de sustancia. El tronco será la física, que lo que va a hacer ahí es desarrollar qué pasa con otro tipo de sustancia, que es la sustancia extensa, esa que se puede medir. La primera, la pensante, no, ¿vale? Vamos a ver cuál es su característica, ¿no? Aquello que la define. Y las ramas principales, que van a ser la mecánica, la moral y la medicina. Veíamos entonces que aplicando el método, que nos hacía dudar de todo y nos hacía llegar a una primera verdad, que era pienso, luego existo, y por tanto nos permitía salir de lo que se llama en filosofía solipsismo, o sea, de estar seguros únicamente
de los contenidos de nuestra mente, ¿vale? Vamos a ver precisamente cómo hace eso, cómo sale del solipsismo, porque hasta ahora lo único que yo puedo afirmar es que pienso, luego existo. Nada más, lo único que podría afirmar es que hay pensamiento en el mundo, ¿no? Pues de esta afirmación, pienso, luego existo, él, saliendo del solipsismo, va a deducir, ya veremos, la existencia de otras sustancias, que van a ser, perdón, la sustancia infinita y la sustancia extensa. Tenemos, por lo tanto, en esa raíz que era la metafísica, la raíz del árbol de la ciencia, que era la metafísica, vamos a tener el tratamiento de 3 sustancias. Con la duda metódica llego a una primera verdad, la sustancia pensante. A partir de ella voy a demostrar la sustancia infinita, la existencia de la sustancia infinita que va a ser Dios, y a partir de ahí la existencia de la sustancia extensa. Volvemos entonces. De la afirmación yo pienso, luego existo, Descartes deduce que el pensamiento, que él llama sustancia pensante o res cogitans, es una actividad que opera únicamente sobre ideas, ¿vale? A partir de ahí, de que precisamente el pensamiento, lo que piensa son ideas, hace un análisis de qué tipos de ideas hay. Y él dice que hay 3, las adventicias, las facticias y las innatas. Solo las innatas, que como vimos son naturalezas simples, se pueden conocer intuitivamente, o sea, evidentemente. Por lo tanto, solo vamos a tener verdad a partir de una idea innata. Precisamente va a demostrar la existencia de Dios a partir de ahí, de ese núcleo de evidencia, de esa naturaleza simple conocida intuitivamente. Él, buscando qué tipo de ideas innatas o qué ideas innatas hay, encuentra la idea de infinitud que no puede venir de fuera, ya que nosotros no podemos conocer nada infinito, no podemos captar nada infinito, aparte de eso sería una idea proveniente de fuera, ¿vale? Ni tampoco puede provenir de nosotros mismos, ya que nosotros somos finitos. Por lo tanto, volvemos. Parte de la idea innata de infinitud, con la cual identifica a Dios, para comenzar la deducción, donde va a demostrar la existencia de Dios a través de 3 tipos de prueba. Una prueba nociológica, una prueba por causalidad y una prueba que posteriormente se va a llamar ontológica. La prueba nociológica es una prueba que se basa en la idea innata, lo que acabamos de decir, de un ser perfecto. La basada en la causalidad lo que hace es partir de la imperfección de la propia existencia, o sea, de la finitud, ¿no? Y a partir de ahí demuestra la existencia de la infinitud. Y desde el punto de vista ontológico, lo que hace Descartes es partir del concepto mismo de perfección divina, ¿vale? Y llegar a la conclusión de que, dado que es perfecto ese ser, tiene que tener en sí mismo la existencia dependiente únicamente de él, porque de lo contrario dejaría de ser un ser perfecto, como nos pasa a nosotros, ¿vale? Esto lo tenéis que mirar en los apuntes, porque ahí tenéis desarrollada cada una de las pruebas. De la existencia de Dios, a partir de ahí, ¿qué tenemos primero? Primero, llegamos a demostrar que existe el pensamiento. A partir de las ideas que hay en el pensamiento, en concreto se centra en la idea innata de infinitud, y a partir de ahí saca las pruebas, llegamos a la conclusión de que además en el mundo, además de existir pensamiento, existe Dios. Y a partir
de la existencia de Dios va a explicar, va a demostrar, mejor dicho, la existencia del mundo como algo extenso, algo que se puede medir. Entonces, lo que tenemos es, como tercer paso, que desde la existencia de Dios, Él va a demostrar la existencia del mundo, una realidad material exterior, separada, diferente de la propia res cogitans, del pensamiento, y de Dios. Eso quiere decir, ya lo vamos avanzando, que para Descartes el ser humano tiene como sustancias independientes, o está constituido por dos sustancias independientes, que es nuestro pensamiento y nuestro cuerpo. Una realidad material exterior al propio pensamiento. Lo que hace demostrando la existencia de la res extensa es desmentir la hipótesis del genio maligno que vimos en el proceso de Dunbar metódico. ¿Por qué? Porque Descartes entiende que el propio concepto de Dios incluye que sea infinitamente bueno y veraz, y si es bueno y veraz, me garantizará las leyes de mi entendimiento, por un lado, o sea, elimina al genio maligno, y por otro lado, que algunas, fijaros, solo algunas, de las ideas que yo tengo se correspondan con una realidad estamental, o sea, que no sea todo mentira. Estas ideas, ¿vale?, solo van a ser las que garantice Dios, las llamadas en la época cualidades primarias, que son aquellas que se pueden medir, extensión y movimiento, ¿vale? Además de esta deducción, para salir del solipsismo, ¿vale?, debemos señalar que en la metafísica Descartes lo que hace es hablarnos de cuáles son los atributos de cada una de estas tres sustancias, ¿vale? Como veis, la infinita tiene atributos infinitos, la cogitans, el pensamiento, y la extensa, la extensión, ¿vale? Y los modos característicos, en el caso de cogitans y extensa, de cada una de ellas. En el del pensamiento, el entendimiento, la imaginación, la sensación, la voluntad y la memoria, y como dijimos antes, en la extensión, la figura y el movimiento. Resumiendo entonces, el problema que acabamos de resolver es el de la salida del solipsismo, o sea, la salida de esa pregunta, que es, ¿puedo saber si hay algo más que yo pensando? Pues sí, podemos saber que existe Dios y podemos saber que existe el mundo, ¿vale? Tenemos entonces que podemos saber, que de hecho sabemos que existen tres sustancias, ¿vale? Ya os dije antes que el concepto de sustancia es el concepto a partir del cual desarrolla él la metafísica, que hay que recordar que es la raíz del árbol de la ciencia, y que ese concepto de sustancia, fijaros, va a ser fundamental no solo en la metafísica cartesiana, como acabo de decir, sino en toda metafísica racionalista, como por ejemplo la metafísica de Spinoza, que va a hablar de una sola sustancia. Recordar que Descartes habla de tres, o Leibniz, que va a hablar de infinitas sustancias, ¿vale? Algo que existe de tal manera, la sustancia, es algo que existe, de tal manera la sustancia, que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Este concepto ya lo conocéis, porque es un concepto que proviene de Aristóteles, y proviene de Aristóteles precisamente a través de ¿qué? De la escolástica, ¿vale? O sea que él toma este concepto de lo que es la vía antigua, para llegar al conocimiento, y lo trae a la vía, al nuevo camino que él presenta, que es la vía moderna, ¿no? Si partimos de la definición de sustancia como algo que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra cosa para existir, solo podríamos hablar en un sentido estricto, como vimos antes al caracterizar a Dios, de que solo
Dios sería sustancia. ¿Por qué? Porque sería la única que no necesita de otra cosa para existir. Además de este sentido estricto de sustancia, Descartes en su metafísica maneja un sentido más laxo, más suave, ¿no? Más flexible de sustancia, que es que esas sustancias solo dependan de Dios para existir. Y en ese caso tenemos la sustancia pensante, que es la sustancia espiritual, y el mundo, que es la sustancia corpórea. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que son sustancias, estas dos son sustancias, no en tanto que sean autosubsistentes como Dios, o sea, que no dependan de otra cosa para existir, ya que dependen de Dios, porque Descartes está situado en el modelo creacionista cristiano, ¿no? Sino, fijaros, que son sustancias en tanto que son independientes entre sí. Y esto viene a engarzar con la concepción que yo les di antes del ser humano. Un ser humano constituido por un lado por el pensamiento, que sería el alma, el espíritu, y por otro lado por la materia, pero que son absolutamente